CNN Radio. En Rosario, 89.5. CNN Radio. Siempre del lado de la información. Son ahora las 10:43. Nosotros sobre este tema, yo creo que hace, yo no sé hace cuánto, hicimos una nota sobre un libro que se llama Sinaloa, Medellín, Rosario. Argentina, la nueva meca de los cárteles mexicanos y colombianos. Este libro lo escribió el periodista Gustavo Sierra, que además es corresponsal de guerra. El libro fue publicado, si no tengo mal la información, hace 9 años aproximadamente. Hace 9 años, Gustavo Sierra escribió Sinaloa, Medellín, Rosario. 9 años después. Gustavo, buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, yo creo que, no sé si conversamos cuando salió el libro o tiempo después, pero hace rato largo que tuvimos una conversación y ahora desafortunadamente tenemos que volver a conversar. Yo decía hace un rato que yo no sé bien en este caso si fueron las bandas narcos o fueron algún grupito de policías, que era difícil determinarlo, pero que era de libro, hablando de libro, que era de manual, que se siguen subiendo escalones en Rosario, ¿no? Contame un poco cómo lo estás viendo, por favor. Bueno, tenemos que ver, en México se hicieron muy famosas las narcomantas. Enviaban mensajes a través de unas telas, mantas que donde escribían el mensaje los narcos y los colgaban en un lugar donde todo el mundo los pudiera ver. Por lo tanto, los mensajes, como los que aparecieron ayer, más allá de que puede ser o no alguna interna política o demás, pero tiene que ver con la mafia, tiene que ver con el narcotráfico. De esa manera, sean políticos o no, es como se manejan las mafias y los narcotraficantes. Entonces, tenemos que ponerlo siempre en este contexto, lo que sucede. Y yo también lo lamento, volver a hablar de esto, y estoy trabajando en este momento en una actualización del libro, porque lamentablemente, otra vez, lo que veíamos allá hace algunos años se profundiza. Mi libro comienza con una advertencia que le hace el gobierno mexicano en ese momento al gobierno de Cristina Kirchner en el 2013, que le dice, están entrando los grandes cárteles a Argentina. Están empezando a irse hacia el sur porque hacia el norte se les está complicando y entonces los grandes cargamentos de cocaína están saliendo por los puertos alrededor de Rosario. Se lo advirtió la inteligencia mexicana, se lo dijo al entonces embajador argentino Yoma en ese momento en México, y vinieron acá. Incluso el entonces presidente mexicano Calderón visitó a Buenos Aires y estuvo con la entonces presidenta, y en todas las reuniones, de acuerdo a Yoma, el entonces ministro de Fernández, Aníbal Fernández, estaba ahí y decía, negaba permanentemente que esto sucediera, que acá no había ningún cartel, que acá no había nada de todo eso, que se trataba de minucias. Perdóname que te interrumpa, Gustavo. Sí. Me hace acordar a quien fuera ministro de Salud cuando venía el COVID y dice, no, acá no pasa nada. Bueno, eso, bueno. La última controversia pública estaba en ese momento en un programa con Viale Padre en América, y apareció el que era en ese momento el encargado de seguridad de la provincia,
de Santa Fe, y también negó totalmente, absolutamente, que todo eso sucediera. Ya estábamos en el 2020 o 21 casi. Entonces, la situación es permanente. No, ahora el nombre, simplemente la mención del nombre de Messi hizo que todos estuviéramos hablando otra vez de un tema que es fundamental y que lo que se va produciendo por cada día que no se acciona contra el narcotráfico, lo que estás haciendo es erosionando la democracia. Esto tiene epicentro en Rosario, simplemente por una cuestión geográfica y porque ahí estaban los puertos y porque después las organizaciones empezaron a encontrar voluntades que comprar. El narcotráfico tiene una cantidad de recursos extraordinaria y además es bala o plata, no hay nada en el medio. Entonces, se compran voluntades y eso es lo que ha erosionado finalmente a toda la sociedad alrededor de una ciudad, pero que no es la única, ni muchísimo menos, y que en el Gran Buenos Aires se están produciendo estas situaciones y peores también, y en el Gran Córdoba y en Mendoza, etcétera, etcétera. Y todos sabemos cómo se está produciendo este paso de cargamentos vienen desde Colombia, la Sierra Central peruana, por allí llegan las hojas de coca, luego van a las cocinas en Bolivia, particularmente en Santa Cruz de la Sierra, y de allí pasan a través de Salta y de la frontera allí los grandes cargamentos, también otros por Paraguay, etcétera. Pero otra vez, ¿qué estamos descubriendo? No descubrimos absolutamente nada. Esto está así y lo que hay que entender es que no se está haciendo nada. Sí, efectivamente, no se está haciendo absolutamente nada, porque tenemos en Rosario, los fiscales están denunciando hace más de 2 años que desde las cárceles se comanda a chicos que son los tiratiros, ¿no? Porque el problema mayor hoy, Gustavo, aunque parezca mentira, el problema mayor hoy de Rosario son las amenazas y los tiros sobre los frentes de los negocios y de las casas. Por supuesto hay muertos, los muertos son un tema gravísimo, pero hay un periodista un colega muy conocido, Germán de los Santos, que dice que hoy estas bandas están recabando más por extorsión que por droga en Rosario. Yo creo que es por todo. Lo que hay que entender es que si hay una empresa realmente motivada y que se aprovecha todas las oportunidades de crisis, es el narcotráfico. Es una empresa extraordinaria y además se mueve de tal manera que se va adaptando a todas las situaciones en forma muy, muy rápida. El narcotráfico es lo más parecido al agua, en el sentido ese de que va penetrando absolutamente todo mientras avanza y va aprovechando cada resquicio que existe. Y hoy es la extorsión, mañana será otra cosa, los secuestros, etcétera, no importa. No es un día van a crear algún tipo de mecanismo para no dejar pasar los barcos por el Paraná y van a tener que pagar un peaje para poder pasar, y no me sorprendería absolutamente nada que eso sucediera o que esté sucediendo, porque hay muchas cosas que suceden y que mucha gente por miedo no lo hace, o muchos empresarios no lo hacen para no dejar de ganar un pesito más. Uh-huh. Esto también hay que entender, porque acá, cuando hablamos de narcotráfico y de organizaciones, tal vez estemos pensando en unos mafiosos que se juntan con unas ametralladoras y alguno que se pone una máscara y dice alguna barbaridad en
en un videíto para las redes. Pero en realidad no es eso. Alrededor hay mucha gente que se beneficia. México tiene una economía que funciona a raíz de que hay cientos y cientos de llamados empresarios, entre comillas, que lavan el dinero del narcotráfico. Entonces, hay mucha complicidad. No está solo en la comisaría, en el jefe de la policía. No, inevitablemente estamos hablando de que la política está comprometida, ¿no es cierto, Gustavo? Bueno, cuando la política está comprometida y cuando tengamos evidencias de que una campaña fue pagada por dinero del narcotráfico, porque hay muchas versiones dando vueltas, pero cuando tengamos evidencia de eso... ¿Sabés lo que pasa, Gustavo? Acá en Santa Fe, la política que estaba investigada por casos de corrupción vinculados con juego clandestino, sí, a donde estaban metidos los monos también, sí, bloqueó la política santafesina, bloqueó la posibilidad de que los políticos cuestionados vayan a la justicia a dar explicaciones. Bueno, o sea, no hay mucho más que hablar. Tenemos una vicegobernadora que prometió dar explicaciones de cosas en las que de juicios en los que aparece mencionada y dijo que iba a explicar todo, no lo explicó nunca. Es la vicegobernadora de Santa Fe. No van a explicar nada, Marcelo, no quiere. ¿Quién quiere explicar? Si estamos hablando de reglas totalmente diferentes. Nosotros estamos pensando en la justicia, en la democracia, en los fiscales, los jueces. Ellos están pensando en te mato o no te mato. Entonces, son dos dimensiones totalmente diferentes. No hay. Si un chico de cualquiera de los barrios de los alrededores de Rosario, no voy a dar ningún nombre porque siempre se enojan cuando uno dice en tal barrio o en tal otro, pero cuando un chico de que tiene 15 años, 16 años, que se crió ahí, no terminó la escuela primaria tal vez, nada de la secundaria o fue alguna vez, y no tiene una otra posibilidad. Si quiere, está viendo que los amigos tienen motos, que andan tatuados, y no tiene para eso, de ninguna manera. Y le dicen, venite, acá el único que da trabajo es el narco. Y el narco es el que te da laburo en el barrio. Y hay ausencia del Estado. Y hay ausencia de cualquier posibilidad, porque ese chico no está capacitado, no quiere tomarse un colectivo e ir a otro barrio o al centro de Rosario para ir a trabajar de repositor en el supermercado, por ejemplo. Entonces, estamos en una situación donde está el caldo de cultivo, obviamente, y que las grandes organizaciones están haciendo sus negocios extraordinarios, que no les importa si es Rosario, si no es Rosario, están por encima de todo eso. Y luego están los grupos locales, que son los monos, los que vemos ahí dando vuelta, y que son los que ponen los carteles, y que son los que pegan tiros a las casas, etcétera. Pero que dejan ahí esas grandes organizaciones, las migajas, pagan todos los trabajos a estas pequeñas organizaciones a través de drogas. Estos las tienen que comercializar de alguna manera, tienen que hacer sus negocios de alguna manera para poder pagar no solo al capo del grupo, sino a todos esos soldaditos que hay dando vuelta ahí trabajando para ellos. Bueno, esa es la organización, eso es lo que tenemos, y siempre digo lo mismo. Cuando una información llega a un periodista, quiere decir que hay muchísima gente que ya lo sabe. Uh-huh. Por lo tanto, si lo saben y no están haciendo nada,
o no están capacitados para cumplir con la función que dicen que están cumpliendo, o están encolumnados con esos grupos y los están apoyando. Gustavo, muchas gracias. Espero que la actualización del libro tenga que tener otra actualización más dentro de no tanto, que diga, miren cómo en Rosario pudieron controlar esto que se estaba desbocando. Ojalá sea así. Me encantaría, te aseguro, me encantaría. Bueno, un abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Muy buen día. Gracias, hasta luego. Vamos con Gustavo Sierra, es periodista, corresponsal de guerra y ha escrito este libro que les digo, Sinaloa, Medellín, Rosario.